Esto que ves aquí es una guanábana o graviola. Es un fruto. Sus hojas, su tallo y su dulce pulpa es estudiada y utilizada popularmente para tratar el cáncer, la inflamación, las úlceras, la diabetes, la hipertensión, como antibacteriano y como antioxidación. ¿Qué dice la ciencia de esto? Yo soy el Dr. Beller y hoy voy a contarte cómo preparar té de guanábana, cuánto y cómo consumirla fresca, qué dice la ciencia sobre todas estas enfermedades y sus beneficios, y sobre todo, un cuidado que tenés que tener si la consumís todos los días. Hoy vamos a hablar sobre este maravilloso fruto. Empecemos. La guanábana o graviola se llama científicamente Annona muricata y es muy parecido a un aguacate gigante de unos 2 a 4 kilos. Y a diferencia del aguacate que es liso, este contiene pinchos que se pueden ver muy bien dibujados aquí. Dentro de ella, dentro de este fruto, existe una pulpa blanquecina y unas semillas que te voy a contar que son tóxicas. La pulpa blanquecina es dulce y suave. A mí me parece muy parecido al ananá. Sin embargo, algunas personas dicen que es como una mezcla de manzana y frutilla. Hay dos formas de consumirlas. La forma de té, que ya te enseño a prepararla, y la forma fresca. Lo primero que tenés que saber es que no debes consumir más de 200 gramos por día. Y esto es muy poco. Recordad que este fruto pesa 3 a 4 kilos y puede tener un tamaño realmente grande. ¿Por qué? Porque hay cuidados que tenés que tener en cuenta. Sin embargo, estos 200 gramos que son seguros de consumir son una bomba natural. Fíjate, con solo 130 calorías te aporta más del 70% de la vitamina C que deberías consumir en todo el día. Recordá, vitamina C como antioxidante, vitamina C para el sistema inmune, vitamina C para estimular la formación de colágeno. Realmente muy importante. Más del 15% del hierro que necesitas en todo el día. Recordá, la causa más frecuente de anemia es el déficit de hierro. Consumir grandes cantidades de hierro disminuirá la chance de que tengas anemia. Y la guanábana contiene más del 15% de lo que necesitas en todo el día. Contiene el 12,5% del potasio y el 13% del magnesio que necesitas en todo el día. Recordá, magnesio y potasio para los estímulos nerviosos, para la contracción cardíaca, para mejorar la presión. Y en ese caso ya te voy a contar lo que pienso sobre la presión, pero recordá, alto consumo de potasio y bajo consumo de sodio mejoran las cifras tensionales y la respuesta a los fármacos. Contiene más del 10% del cobre que necesitas y más del 10% de vitamina B1, B2, B6 e incluso folato. Mira si no es una bomba natural, pero hay que tener un cuidado. Esta fruta, como todo en el planeta consumido de manera inadecuada y en dosis muy altas, puede ser peligroso. Acá yo te puse cuidado por dos motivos. El primero, contiene muchísima cantidad de carbohidratos. Esos carbohidratos son de dos tipos. El principal, el que a mí me gusta, que representa un 25% de todo lo que necesitas en el día, se llaman fibras. Recordad, las fibras son excelentes para el intestino, para el tránsito intestinal, para que las bacterias de allí vivan mejor, para evitar la absorción de azúcar. Sin embargo, la guanábana contiene una cantidad exagerada de fructosa. Tan solo 200 gramos de guanábana contienen hasta el 80% del azúcar que deberías consumir en todo el día. Ya te voy a contar que incluso así se piensa que sirve para la diabetes, pero ya vamos a ver este tema que es bien controversial. Volviendo acá, tiene altas cantidades de azúcar. Ojo con los diabéticos y con los prediabéticos. Pero esto es lo que te quiero hablar. Hay una sustancia que va con una N que se llama anonacina. La anonacina es una sustancia tóxica y está principalmente en sus semillas. Cuando vos consumís mucha anonacina, hay conexiones neuronales que se hacen a través de la dopamina y que ocurren de manera más lenta, más torpe. Y eso da algunos síntomas: rigidez muscular, alteraciones de la marcha y el equilibrio, alteraciones del humor e incluso olvidos y amnesias. ¿Te parece al Parkinson? De hecho, son síntomas de parkinsonismo. Entonces, nunca consumas las semillas y, por otro lado, nunca consumas dosis mayores a 500 gramos y principalmente superiores a 1 kilo por día. ¿Por qué? Porque hay estudios observacionales que consumir un fruto o medio fruto, recordad que pesan mucho, unos 3 kilos por día durante un año, puede darte estos síntomas de parkinsonismo. E incluso estos estudios pequeños
pequeños, tengo que aclarar, epidemiológicos, muestran que cuando se retira el consumo exagerado de guanábana, estos efectos secundarios mejoran, esos pacientes mejoran. Entonces, ojo, este fruto consumido en cantidades adecuadas parece ser saludable, pero en cantidades altas puede ser tóxico y afectar tu cerebro. Vayamos ahora a cómo preparar el té y después te cuento sus beneficios. Para preparar el té, como yo te dije al principio, se utilizan las hojas de guanábana. Se utilizan entre 6 a 10 hojas, yo utilizaría 8 si fuera vos. Las tirás en 1 litro de agua y las dejás hervir durante 5 a 10 minutos a fuego lento. Luego de esos 5 a 10 minutos, dejala reposar 2 a 3 minutos y colá. Te va a dar como un té medio marrón clarito, rosado, rojizo, y eso tenés que tomar hasta 1 taza por día. Recordá de no superar estas dosis. Ya vas a ver que eso te aportará muchos antioxidantes y antiinflamatorios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios y qué dice la ciencia? Cáncer. Hay un estudio muy interesante en seres humanos con cáncer de colon, al cual se les da extractos de agua de guanábana. Lo que se vio en las células cancerígenas de estos pacientes es que crecían menos, sin afectar las células normales del cuerpo. Fíjate qué interesante. Esto no quiere decir que combate el cáncer de colon, sino que parece muy interesante por sus poderosos antioxidantes, antiinflamatorios y su capacidad de inhibir el crecimiento de algunos tipos de cáncer. Te digo más, también se vio otro estudio similar, pero con polvos de extractos de guanábana. Por otro lado, estudios en el laboratorio mostraron, por ejemplo, en células de cáncer de mama, que inhibía, es decir, que impedía su crecimiento, el crecimiento del tumor. E incluso ese tumor disminuía de tamaño y aumentaba la capacidad del sistema inmunológico. Parece que por sus poderosos antioxidantes y antiinflamatorios. Todo esto se continúa estudiando y seguro tendremos más información en breve porque es bien prometedor. Respecto a la inflamación, recordad, todos pensamos en inflamación y pensamos en algo malo, en algo grave. La inflamación en realidad es una respuesta normal de tu cuerpo ante una situación de estrés, ante una noxa, por ejemplo una bacteria, un virus o simplemente lastimarte. Ahora, la inflamación crónica de bajo grado mantenida en el tiempo genera enfermedades, empeora la hipertensión, daña tus arterias, produce infartos, ACV, daño renal. Ser obeso, ser hipertenso y ser diabético mal controlado te inflama. Ahora, la guanábana tiene una gran cantidad de antiinflamatorios. De hecho, estudios realizados en el laboratorio y en ratones mostraron que puede disminuir los marcadores sanguíneos de inflamación hasta un 37%. Incluso en ratones con artritis, es decir, enfermedad que inflama las articulaciones, se vio disminución del eritema, es decir, la coloración rojiza, como así también disminución de marcadores de dolor. ¿Por qué? Porque los ratones empezaban a moverse más y mejor, además de disminuir los marcadores de inflamación en sangre. Para la úlcera, hay información muy interesante del laboratorio que muestra que la guanábana tiene sustancias antiulcerosas. Ahora, cuando se probaron en animales, en ratones con úlcera, se vio que podían proteger al estómago y disminuir las úlceras y la irritación y la gastritis. Esto no se ha probado suficiente en seres humanos, pero popularmente se utilizan extractos de guanábana, té e incluso sus frutos para tratar dolores abdominales. Fíjate cómo lo popular generalmente tiene aval científico. Por ahora poco, pero me parece que va a haber más información en este tema. Diabetes, para mí uno de los temas más polémicos de la guanábana, porque hay estudios científicos que muestran lo siguiente: cuando vos comes guanábana, sus fibras evitan que se absorba parte de su azúcar, pero por otro lado, compuestos llamados flavonoides presentes en la guanábana pueden evitar que una enzima que destruye el azúcar y hace que tu intestino la absorba funcione correctamente. Hay un medicamento incluso que hace esto. Entonces los investigadores piensan que la guanábana puede disminuir la absorción de azúcar. Ahora, la cantidad de azúcar que tiene la guanábana es muy importante. Yo no creo que el efecto de la inhibición de la enzima alfa-glucosidasa sea suficiente para evitar la absorción de estas cantidades inmensas de azúcar. Entonces, si vos sos diabético o prediabético o tenés algún problema del metabolismo del azúcar, creo que este no es uno de los mejores frutos para vos, aunque todo puede cambiar con más investigación. Por ahora, yo no te la recomendaría. En todo caso, podés tomar el té o consumir cantidades más pequeñas. Hay otras frutas que son mejores para los diabéticos, como la frutilla, la banana, colores claros, recordá, verdes o amarillos claritos. Tenemos más información de esto en nuestro canal y en nuestro libro, sobre todo para los diabéticos que le preocupan qué pueden y qué no pueden comer. Hipertensión. Hay sustancias presentes en la guanábana que pueden hacer dos cosas. Una, hacer que las arterias se dilaten más por inhibición de una enzima que se llama angiotensina. La angiotensina mantiene los vasos cerrados. Al dilatarlos puede mejorar la presión arterial. Y por otro lado, se cree que también puede bloquear canales de calcio.
calcio. El calcio también hace que las arterias se contraigan. Cuando las arterias se abren, la presión baja. Todo esto está siendo estudiado en el laboratorio y en ratones, pero aún no en seres humanos. Entonces, mi recomendación es que si vos tenés hipertensión, la guanábana puede llegar a tener algún beneficio, pero aún no lo sabemos. Y por último, antibacteriano y antioxidación. A mí me parece muy interesante esto. Se ha probado la guanábana como enjuague bucal y se ha visto que disminuye la inflamación de las encías, disminuye los problemas dentales e incluso disminuye la proliferación de hongos en la boca. Y todo esto por sus poderosos antioxidantes. La guanábana tiene sustancias que evitan la inflamación y la oxidación, que muchas veces van de la mano. La oxidación produce más inflamación y más inflamación produce más oxidación. Entonces es un fruto bastante completo. Déjame darte por último mi opinión. Yo creo que cada alimento que vos ingreses a tu cuerpo es una medicina y depende de cómo los uses vas a estar más o menos saludables. La guanábana, desde mi punto de vista y en esta dosis, no creo que sea tóxica. Sí creo que las semillas son tóxicas y que no debes consumirlas. Sí creo que no deberías superar esta dosis. Sí creo que la guanábana es una bomba natural. Fíjate todo lo que contiene y con esa poquísima cantidad de calorías. Sí creo que hay que tener un ojo aparte en caso de la prediabetes y la diabetes por su alto contenido de azúcar, hasta que sepamos más sobre esto. Y creo que es muy prometedora en lo que tiene que ver con cáncer, úlceras, oxidación e inflamación. Entonces voy a esperar con ansias esa información que todavía falta. Por último, te recomiendo no consumirla todos los días, en todo caso en días alternos si te gusta mucho, en esta dosis, no superar una taza y evitar consumir mucha cantidad por muchos años, sobre todo por la posible intoxicación con anonacina. Más información en nuestro libro y sobre todo en los más de 600 videos que tenemos en nuestro canal. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Déjanos en los comentarios de qué querés que te hablemos. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.